¿Qué tal? Les traigo acá un videito nuevo para que sigamos trabajando con el texto de Marx. Retomo esta oración, ya la empezamos de alguna manera pero no la terminamos. Es una especie de pregunta retórica que hace Marx, ¿sí? La leo y les explico un poco cómo la he trabajado. No la vamos a completar en esta frase porque hay un tema que no he trabajado todavía y vendrá supongo en el próximo video, que es el participio presente, Partizip eins. Bien, con eso, cuando tengamos ese tema de gramática, ya vamos a poder abordar esta oración en su versión original. La leo. Dice, wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre? Wo ist die Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositionsleute sowohl wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte? Bueno, como decíamos, ya habíamos empezado un poco con esta oración. Lo que hice acá fue dividirla en dos. Entonces tomo hasta acá y la transcribo acá, pongo el número 1. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre? Esta ya la hemos traducido en el video anterior, donde hay un partido opositor que no haya sido acusado de comunista por sus adversarios. Acá en este video no voy a discutir las cuestiones de esta oración, si, por qué la traducimos de esta manera o si hay algo que no está exactamente literal, porque ya lo hice en el video anterior. Voy a seguir con esta segunda oración, entonces, que va a aparecer acá después de la coma. En realidad es una oración, pero yo la reescribo y hago otra oración, que pongo acá con dos. Wo ist die Oppositionspartei? Es una paráfrasis. Wo ist die Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositionsleuten sowohl wie ihren reaktionären Gegnern den Vorwurf des Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte? Bueno, a esta también la voy a simplificar un poco porque así como está es un poquito compleja, tiene algunos elementos como por ejemplo, para empezar esto, ¿no? Zurückgeschleudert. Zurückschleudern es un verbo separable, un Trennbares-Verb, lo pongo acá al final. De todos modos, esto está en la lista que armamos cuando analizábamos el texto de Marx y analizábamos de manera que separábamos, ¿no?, en sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Y con eso lo que hacíamos era bueno, tener el material un poco más organizado. Em, ¿Qué pasa? Si ustedes ven, ya habíamos empezado a trabajar esta cuestión de trennbare Verben, ¿no?, los verbos separables, cuando estudiábamos Nietzsche. Y lo que sucede, esto es así, ¿no?, en realidad, pero bueno, yo lo pongo así para que se pueda entender. Relanzar, busquen en el diccionario, tiene varias acepciones, ¿no? ¿Qué pasa? Acá, en el texto, lo tenemos como zurückgeschleudert y va con el auxiliar acá, zurückgeschleudert hätte. Como sabemos, ¿no?, esto, habíamos empezado a estudiar, está en el modo conjunctive 2. Entonces, el tiempo que corresponde acá para el zurückgeschleudern no es el presente. Fíjense que acá tenemos esta señal de que, ¿no? Zurückgeschleudern hätte. Que no haya. Está en perfect, ¿no? Sí, está en perfect. Y la señal la tenemos acá en que. Ya me voy a fijar bien, creo que es correcto esto en perfect, pero déjenme que lo cheque, se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? No le había prestado atención. Pero bueno, lo que digo, no está en presente, tenemos acá la señal que lo une, o sea, está en perfect o en pluscuamperfect, pero me parece que está en perfect, no me estoy equivocando. Tenemos el GUE acá, repasen el video ese y ahí van a entender todo por qué. Pero lo que yo hice, digamos, para simplificarlo, es pasarlo a esto al presente y sacar directamente acá el hätte para que podamos ir de una forma más fácil, digamos, este es el método que
adoptamos en estos videos, ¿no? Lo simplificamos en una paráfrasis y vamos subiendo de escalón para llegar al texto original y así ir viendo los temas de gramática y también cómo podemos aprender gramática con muy poco material, en realidad, ¿no? Acá, fíjense, vamos haciendo 2, 3 videos ya trabajando con una sola oración, desglosándola y encontrando toda la riqueza que tiene, ¿no? Este es un texto muy breve también de Marx. Parecía fácil, parecía mucho más fácil. Tiene su complejidad en la gramática. Bien. Aparte, insisto en esto de, fíjense las traducciones, ¿no? Que hay disponibles en castellano, cómo este método nos permite también un grado de comprensión de texto muy superior y prescindir de esas traducciones que por ahí ustedes van a ir viendo. Si les gusta cómo traduzco yo o si ustedes tienen su propia versión, van a ir viendo, creo, van a coincidir conmigo en que esas traducciones no están tan buenas, ¿no? Bien, entonces hago una primera paráfrasis acá, hago 2 en realidad, donde pongo el Zurückschleudern, acá lo pongo en presente. Entonces sabemos que la preposición, no es una preposición, perdón, pero el prefijo del verbo va al final, cuando se trata de un verbo separable, al final de la oración, cuando está en presente, ¿bien? Y se separa. Entonces acá tengo die Oppositionspartei schleudert den fortgeschrittenen Oppositionsleuten sowohl wie ihren reaktionären Gegnern den Vorwurf des Kommunismus zurück al final. Fíjense, si yo pongo schleudern, acá no me sale en este diccionario zurückschleudern, así tal cual, pero sí schleudern. Schleudern. Tampoco. Bueno. Volver a lanzar zurück es de vuelta, ¿no? Entonces, si ustedes tienen en cuenta lo que veníamos acá con la traducción, ¿no? Donde hay un partido opositor que no haya sido acusado de comunista por sus adversarios. Podrías decir también dónde está el partido opositor que no haya sido acusado de comunista por sus adversarios. Y acá la idea es que esta oposición, este reproche o esa acusación vuelve, ¿no? Son acusaciones cruzadas, esta es la idea, que ya está expresada en el verbo y sobre todo en el prefijo en el zurück es un adverbio. Sí, volver, ¿no? Que vuelve. Zurück nach Hause es de vuelta a casa. Entonces, bien, ya tenemos identificado el verbo, sabemos, ¿no? Posición número 2, acá en la posición número 1 claramente tenemos el sujeto, el partido de oposición. Entonces ya lo podemos poner acá. El partido de o el partido opositor podríamos poner también. Opositor queda mejor, ¿no? Más adecuado a nuestra forma de hablar. El partido de oposición lanza, podemos poner nuevamente, ¿no? Lanza nuevamente. Bien, ¿qué tenemos acá? Veamos. Den fortgeschrittenen Oppositionsleuten. Tenemos acá un elemento, lo voy a marcar con verde. Sowohl wie ihren reaktionären Gegnern. Acá la palabra clave es esta sowohl, para poder entender cómo se van comunicando. O sea, esto es obvio, ¿no? Que va todo junto porque lo que tenemos es un artículo acá. Fortgeschrittene, lo pongo acá abajo, es avanzado, es un adjetivo, y acá un sustantivo, ¿no? Esta es la clásica estructura. El artículo y acá un modificador directo del sustantivo Oppositionsleuten. Si ustedes buscan Leute en el diccionario, es una forma plural. Entonces lo que tenemos que tratar de entender es primero el género de este artículo, ¿no? Y el caso en el que está. Porque uno lo ve así y puede pensar, bueno, de inmediato se trata de un acusativo masculino, que es así, de esta forma. Pero sabemos que den también puede ser un dativo plural. Y de hecho, digamos, no puede ser un acusativo masculino porque acá lo que tenemos es Oppositionsleute y si buscamos Leute, ¿no? Eso tendría que ser die Leute, entonces ya sabemos que no, es así.
Otra señal que tenemos acá es la N, ¿no? Termina en Leuten y sabemos que en dativo plural es den, ¿sí? Y le agrega al dativo plural la N. Entonces esto es un dativo plural y está aparte acá, ¿no? Veamos cómo se da la declinación del adjetivo. Fíjense otra cosa, ¿no? Que quiero marcar acá en el adjetivo. Fortgeschrittenen. Por eso veíamos también, ¿cómo se llama este? El comparativo, ¿no? El comparativo, porque el adjetivo es fortgeschrittene y acá lo que tenemos es fortgeschritteneren. O sea, esto va así y así, ¿eh? Si analizo el adjetivo este, ¿qué está pasando acá? Fortgeschrittenere, o sea, los más avanzados, y después la N que corresponde a la declinación de dativo plural, ¿no? Sabemos esto, lo traducíamos a los, ¿no? O a la gente de la oposición, a la gente más avanzada, si lo podemos literalmente, ¿no? Nuevamente, a la gente más avanzada de la oposición. Y lo que digo acá es la palabra clave para entender cómo sigue este proceso, digamos, estas estructuras de la oración, es sowohl. Sowohl significa también, tanto, tiene un montón de acepciones, no depende cómo aparezca, pero un montón de sentidos, pero acá significa también, más o menos, ¿no? El partido opositor lanza nuevamente, y fíjense acá hay que hacer un truquito para traducirlo. A los, así decíamos, ¿no? Con la traducción en el dativo plural, a los. Hagamos la traducción del adjetivo lo más literal ahora, después la vamos acomodando. Hay una cuestión acá con fortgeschrittenen, oposición. A los. Pongo a los opositores directamente. Suprimo el Leute porque digamos, lo podemos hacer así en castellano. A los opositores más avanzados y también a los digamos lo que quería decir con esta, porque es clave esta palabra porque va a conectar con todo esto, ¿no? Hasta acá, o sea, podremos marcar con verde hasta acá. Y también a sus, fíjense que tenemos acá, ¿no? Un pronombre posesivo. Y como sabemos, el pronombre posesivo lo podemos analizar diciendo que hay un sujeto de la posesión y esto lo inventé yo, ¿no? No lo vi, un sujeto de la posesión y un objeto poseído u objeto de la posesión. El sujeto de la posesión acá, esto me costó entenderlo porque la oración me pareció un poco ambigua, ¿no? No estaba muy seguro, era Oppositionsleuten. Digamos, esto no es algo que uno pueda analizar tanto desde la gramática, sino más desde el sentido. Pero yo cuando lo leí, en algún momento entré en duda a cuál era el sujeto de la posesión, si era Oppositionsleuten o si era Oppositionspartei. Algunos de ustedes que son más inteligentes que yo capaz que dicen, obviamente es Oppositionspartei. Bueno, creo que es Oppositionspartei. Si alguien piensa algo diferente o me confundo, no lo estoy viendo por alguna razón, me pueden decir ahí en los comentarios abajo. El partido opositor lanza nuevamente a los opositores, bueno, queda un poco redundante, a los opositores más avanzados y también a sus, ¿sí? Sus de, digamos, el sujeto será Oppositionspartei, a sus Gegner, pongamos enemigos acá en este caso, enemigos reaccionarios. Ya les voy a explicar también por qué mi confusión, ¿no? Que esto forma parte del proceso de comprensión. Por ahí una equivocación puede llevar a una interpretación interesante también. Reaccionarios, bien. ¿Y qué tenemos acá? O sea, siempre el verbo comanda la oración. Esto es como un principio general. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía en alemán?
uno dice das Verb dirigiert den Satz, ¿no? El verbo dirige la oración y asigna funciones, rige en la oración. Es decir, nosotros le preguntábamos cuando analizamos al verbo siempre qué y quién, ¿verdad? Y con el qué y quién lo que obteníamos era por un lado el objeto directo, el sujeto, y también preguntando a quién sacábamos el objeto indirecto. ¿A quién, no? ¿A quién nos daba en este caso el den fortgeschrittenen, esto que está todo en verde, el objeto indirecto? Ahora si le preguntamos qué lanza nuevamente, was schleudert die Oppositionspartei zurück, ahí, ¿no? Tenemos el objeto directo que va a aparecer acá. Y fíjense, den Vorwurf. Vorwurf, si ustedes lo buscan, esto les va a salir reproche en el diccionario, es una palabra del género masculino. Y sabemos que al objeto directo le corresponde el acusativo en alemán, ¿sí? Y el acusativo masculino, porque Vorwurf es masculino, es den Vorwurf. Y lo que tenemos acá claramente, ¿no? Des Kommunismus, esto ya es algo que uno lo saca fácilmente con un poco de práctica en la traducción, es un genitivo. Por ahí alguien puede pensar, bueno, sí, está bien, pero el genitivo masculino no agrega una S y comunismus, la palabra comunismus está acá en la oración tal como figura en el diccionario. Sí, digamos, no lo... es para ya tiene una S, por eso no agrega otra S. Bien, entonces el reproche del comunismo es lo que dice acá, literalmente. Pero yo lo voy a poner como la acusación, porque me parece que es eso lo que quiere decir. Si se les ocurre alguna traducción mejor, me la dicen ahí por favor, en el comentario, la escriben. Y también a sus enemigos reaccionarios la acusación de comunista, le voy a poner, lo voy a cambiar a esto, ¿no? Porque me parece que refleja mejor el sentido de esta manera. La acusación de comunista. Y ahí creo que la tenemos ya completa. A ver, el partido opositor lanza a... Ah, sí, bien, acá. Con fortgeschrittene. Si ustedes van al diccionario y buscan fortgeschrittene, yo les puse acá la traducción que me aparecía en Pons, que está bastante bueno este diccionario. Y ustedes ven que yo trabajo mucho con este. Es avanzado, ¿no? En el sentido de esto, estudiante avanzado. Fíjense acá, Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Lo que tenemos acá, cursos para principiantes y cursos y estudiantes avanzados. Curso superior, Deutschkurs für Fortgeschrittene. Digamos, uno lo aprende de ahí a la palabra, ¿no? Cuando estudia alemán. Für Fortgeschrittene quiere decir que ya ha avanzado, que ya ha hecho progresos en el estudio de la lengua. Ahora, acá es como raro, ¿no? Los opositores más avanzados. ¿Qué quiere decir eso de los opositores más avanzados? ¿A qué se refiere? Bueno, mi interpretación es que, digamos, está en la oposición entre en los dos elementos que tenemos acá, ¿no? Por un lado, y que están agrupados o unidos por el sobol. Esa es la función que tiene el sobol. Den Fortgeschrittener Oppositionsleute, entonces lo pongo en azul, ¿sí? Y sowohl ihre Reaktionären Gegnern, entonces yo creo que es la oposición que hay acá entre estos, ¿no? Los de la oposición que son más avanzados y los más reaccionarios. Entonces, en ese sentido me parece que Fortgeschrittene quiere decir algo así como, y díganme si piensan diferente, pero me parece que va en el sentido de los más progresistas. Entonces esa oposición entre los que son un poco más progresistas por educación, formación intelectual, política, académica, no sé, contra los que son simplemente reaccionarios, ¿no? Ahora, progresista me parece que es una palabra que no podríamos poner en este contexto, ¿no? O sea, tendríamos que poner una nota al pie de página, me parece que ya sería distorsionar la traducción y entonces habría que buscar una alternativa. O simplemente dejarlo así, porque digamos, lo que pasa también, este es siempre el dilema del traductor, ¿no? Me parece que muchas veces cuando uno hace una traducción, no se da cuenta que
sí, incluso los grandes pensadores y los grandes escritores muchas veces están pensando y escriben y no están haciendo este proceso de análisis tan minucioso, ¿no? Y para decir qué quiso decir o algo que les pareció obvio o a ustedes mismos les pasará que alguna vez escriben algo y después vuelven, lo revisan y se dan cuenta que no, o que no expresa lo que ustedes realmente querían decir y lo cambian. O no se dan cuenta o alguien lo, tiene que darle otra mirada y darse cuenta, ¿no? Pero como les decía, esto es en última instancia una ventaja que tiene uno en el proceso de comprensión de textos cuando hace traducción. Y que el que lee directamente una traducción se está entregando al traductor y el criterio que tuvo el traductor, y no sabemos, ¿no? Por ahí viene el traductor y lo cambia o lo malinterpreta, o piensa que lo mejora y lo distorsiona. Em, yo no sé, yo lo voy a dejar acá como más avanzados porque no quiero poner más progresistas. ¿eh? Y me parece que con eso logramos el objetivo em, de lo que yo quiero con estos talleres, ¿no? Y de lo que yo quiero que, digamos, el sentido de tener em, un alemán filosófico. Y bueno, lo dejo acá, después sigo con esta otra. No quiero ser redundante tampoco con esto, me parece que se entiende la idea, ¿no? Del método. Y dejo para otro video también, para que no se haga tan largo. Grabo otro videito y acá vemos ya qué pasa. Tenemos el Zurückgeschleudert ya como en la oración original, pero con un perfect.